Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una maratón de casos con más de 80 casos misteriosos, así que se pueden ir poniendo al día en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. El jueves 4 de diciembre de 1986, el restaurante italiano Posetto, ubicado en la carrera séptima con 61 del sector bogotano de Chapinero, en Colombia, abriría sus puertas como de costumbre para esperar a sus clientes. Muchos de ellos, amantes de la gastronomía italiana, eran fieles consumidores de este lugar, el cual era además muy frecuentado por familias o parejas por su ambiente tranquilo para conversar y pasar un rato agradable. No obstante, también se solían ver muchos comensales solitarios. Ese era precisamente el caso de Campo Elías Delgado Morales, un hombre de aspecto impecable y buenos modales que se sentaba por lo general en la misma mesa a pedir su plato favorito, espagueti a la boloñesa y media botella de vino tinto. Aquel mismo día, alrededor de las 7 p.m., Campo Elías entraría al establecimiento de comidas como de costumbre a disfrutar su cena y bebida de siempre. Sin embargo, llamaría un poco la atención la cantidad de alcohol que el hombre estaba tomando esa noche, pues después de terminar su vino, ordenaría un primer vodka con jugo de naranja, después otro más y así sucesivamente por más de una hora seguida sin parar. Al mismo tiempo intentaba leer una revista estadounidense, la cual solo dejaba de observar cuando levantaba la mirada para ojear un par de minutos su entorno y las personas que se encontraban en el restaurante. A las 9 p.m. el hombre pediría la cuenta y dejaría una generosa propina para el mesero, aunque no se retiraría después de esto como se suele hacer, sino que se dirigió al baño, al cual iba ya por quinta vez. Algo digamos también bastante normal después de la cantidad de licor que había ingerido. Sin embargo, lo extraño es que se hubiese llevado su maletín para orinar, ya que usualmente los comensales lo dejaban en la mesa, pues este era un restaurante bastante seguro. Las respuestas llegarían un par de minutos después con un hecho tan espantoso que jamás se borraría de la memoria de los colombianos. Campo Elías saldría del baño completamente armado, notoriamente agitado, y comenzaría a gritar que era un asalto y que todos debían entregarle ya mismo el dinero que tuvieran en efectivo, aclarando que no quería ni joyas ni pertenencias, solo efectivo. Las personas empezarían a buscar en sus bolsillos y bolsos mientras estaban en el suelo llenos de miedo. Tristemente, ya nada podría salvarlos de la muerte, pues aquel hombre en realidad no quería dinero, quería matar. 6 disparos iniciarían una masacre sin precedentes. El sujeto se acercaría a la primera mesa que se le cruzó en el camino y apuntándoles con su arma exigiría a gritos que no lo miraran. Cuando las personas agacharon su rostro sin tiempo de siquiera hablar y peor aún sin motivo, les daría un tiro certero en la cabeza a cada uno. El asaltante continuaba gritando que no lo miraran y quien cometía el error de hacerlo perdía la vida en un instante. En un total de tan solo 15 minutos ya había asesinado a 10 mujeres, 9 hombres y había 15 comensales gravemente heridos. Por fortuna, uno de los empleados del lugar había logrado salir e inmediatamente llamó a las autoridades, quienes llegarían y le manifestarían al asesino que se rindiera y saliera con las manos en alto, pero contrario a esto, Campo Elías empezaría a dispararles. En medio del intercambio de disparos, algunos de los oficiales lograrían entrar por los ventanales y desde allí mismo impactarían con 2 disparos en el pecho y 4 más en la cabeza al hombre, impidiendo que la terrible masacre continuara. A las afueras del establecimiento de comida había muchísima conmoción. Los sobrevivientes salieron despavoridos, gritando y llorando por lo traumático que había sido el hecho. Sin embargo, ahora tendrían que enfrentarse a un dolor más profundo al perder de forma tan violenta y frente a sus ojos a sus seres queridos. Había mujeres que perdieron su esposo e hijos, niños que vieron cómo le disparaban a su mamá y papá. La escena era simplemente desgarradora y nadie podía entender cuál había sido la razón del asaltante para decidir asesinar a tantas personas que, tal como él lo había pedido, le dejaron el dinero en efectivo en sus mesas. Las ambulancias llegarían también al sitio
sitio para ayudar a los heridos. Tristemente, 6 personas más morirían en camino al hospital. La noticia no demoraría en aparecer en los principales medios de comunicación del país. Los bogotanos no entendían el horror de ese día en la capital. Muchos incluso decían que Lucifer o el diablo andaba suelto, porque además un rato antes los noticieros habían informado sobre una mujer que había sido asesinada a manos de su propio hijo, de quien además aún se desconocía su paradero. Minutos antes de que el crimen ocurriera, un equipo de bomberos se encontraba atendiendo un incendio de un departamento en la calle 52 con la carrera séptima. Cuando finalmente las llamas pudieron calmarse, las autoridades ingresarían y hallarían el cuerpo de una mujer completamente calcinado. Eso les hizo pensar que muy probablemente el incendio había sido provocado con la intención de deshacerse de la víctima. Continuando con la revisión de la vivienda, encontrarían también una cédula de ciudadanía o documento nacional de identidad con salpicaduras de sangre pertenecientes a la fallecida. Además, junto a este documento se hallaría también un pasaporte que aparentemente pertenecía al hijo de la señora, quien, para sorpresa de todos, sería nada más y nada menos que Campo Elías Delgado, el mismo hombre que acaba de perpetuar una de las más espantosas masacres en la capital. Una hora más tarde, los investigadores llegarían al edificio para realizar el respectivo proceso y allí lamentablemente encontrarían más personas fallecidas, quienes después se podría confirmar habían muerto a manos del mismo hombre, además de que todas eran mujeres. Campo Elías Delgado nació un 14 de mayo de 1934 en Chinacota, norte de Santander, en Colombia. Sus padres eran Rita Lisa Morales y Elías Delgado, ambos de nacionalidad venezolana. Tenía también una hermana, pero poco se sabe de ella más allá de que ambos tenían una pésima relación. Aparentemente el padre de Campo Elías maltrataba a su progenitora debido a que supuestamente ella le había sido infiel, lo que detonaría además una depresión en este hombre, quien terminaría por quitarse la vida cuando su hijo tenía escasos 6 años. El hecho había marcado fuertemente al menor, quien crecería con un fuerte rencor y desprecio hacia su madre, considerándola la culpable de toda la desgracia familiar. El chico saldría desde muy joven de su casa y empezaría a estudiar ingeniería electrónica, aunque otros medios aseguran que estudió fue medicina. En 1965 se enlistaría en el ejército de los Estados Unidos de América y en 1970 sería reclutado por las fuerzas militares para la guerra de Vietnam, en la cual participaría en 2 ocasiones, la segunda siendo voluntario, donde alcanzó el rango de sargento primero y fue condecorado por polígono, obteniendo galardones por su gran puntería en tiro. Además, viajó en diversas oportunidades en misiones especiales a diferentes países tales como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y España. Durante ese tiempo, el hombre decidiría cortar cualquier comunicación con su madre. En agosto de 1978, después de casi una década de servicio, Campo Elías se retiraría, aunque optando por quedarse a vivir en Nueva York con la pensión como veterano de guerra. Sin embargo, en un intento de robo en esta ciudad, este sujeto decidiría enfrentar al asaltante y pelearse agresivamente con él. Esta situación parece ser que lo dejaría un poco asustado de continuar viviendo en esta zona por temor a represalias, así que termina por regresarse a su país natal, específicamente a la ciudad de Bogotá. De este hombre existen registros de que prestó servicio en la Marina de Colombia, pero extrañamente no es 100% claro si realmente era veterano de guerra de Estados Unidos, ya que no existen pruebas de ello, a pesar de que él solía contarle a todos que había sido reclutado a los 36 años. Algunos días después de la masacre, el periódico Los Angeles Times realizaría una investigación sobre el asesino, donde aseguraba que no había encontrado registro de su nombre en los archivos del Pentágono, el cual es un documento que para el momento de los hechos era de acceso clasificado y que contiene la historia de la implicación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El hecho es que ya fuera verdad o no que Campo Elías participó en esto, para él la guerra se volvió su obsesión. Cuando este individuo llegó a la capital colombiana, se encontraría totalmente solo, no tenía amigos, no tenía pareja y básicamente no tenía una vida después de la milicia, así que sin a dónde ir o a quién recurrir, decide regresar a la casa de su madre, cosa bastante curiosa teniendo en cuenta que la odiaba, además de que no es como que fuera que él no tenía como pagar su propio apartamento, porque igual seguía recibiendo su supuesta pensión en dólares. Algunos creen que en realidad regresó a la propiedad, ya que al ser tanto su madre como su padre los propietarios de esta, él se había sentido con el derecho de sentirse también dueño. Al llegar al hogar encontraría a su progenitora y a su hermana, quien se había hecho cargo de la señora durante todos estos años. Sin embargo, al darse cuenta de que su hermano había llegado para quedarse y conociendo su carácter, ella prefirió marcharse de la vivienda antes de tener que compartir un techo con él. Uno
de los rasgos sobresalientes de la personalidad de Campo Elías era su obsesión por el orden y la pulcritud. Un ex compañero del batallón que dice haberlo conocido en Panamá afirmaría que era una persona muy disciplinada, solitaria, amargada y con un afán desmedido por la limpieza. En un centro de estudios profesionales donde meses antes de la masacre aprendió programación y manejo de computadores, lo recuerdan de una forma muy similar, además de manifestar que era un tipo muy puntual, estudioso y quien cuando no entendía algo llegaba a primera hora de la mañana siguiente para mostrar cómo había resuelto sus dudas estudiando en casa. Adicionalmente, ellos dicen que siempre estaba impecable, con su camisa bien abotonada, perfectamente planchada y con sus zapatos bien lustrados. También tenía el ritual de higienizar con su pañuelo la pantalla y el teclado del computador que le correspondía usar. Después de clase se iba directamente al baño a lavar con sumo cuidado sus manos. Se supo que en la privacidad de su hogar era todavía más obsesivo. Cuando salía de la ducha no se secaba su cuerpo con una toalla como lo hacemos la mayoría, sino que lo hacía con papel higiénico porque era más aséptico. A su madre de 72 años, a quien ya de por sí le hizo el resto de su vida un infierno tan pronto como llegó a vivir a su casa, pues la maltrataba verbal y físicamente, también comenzaría a negarle el uso del baño principal, ya que según él, ese era el suyo y le daba asco compartirlo con ella, así que la señora tendría que continuar usando el baño del servicio. La relación entre madre e hijo era sumamente violenta. Los vecinos llegaron a escuchar a la mujer gritar en varias ocasiones producto del maltrato que sufría. Lamentablemente, a pesar de todas estas situaciones, ella nunca denunció los abusos que padecía o intentó buscar ayuda para salir de la vivienda. Vaya uno a saber si era por el mismo temor que sentía o por alguna relación patológica que de una u otra forma impedía que se fuera del lado de su hijo. En el escaso círculo social que Campo Elías tenía, lo describieron como un sujeto educado pero muy serio e incluso amargado. A él no le gustaba salir, no bebía, no fumaba y no tenía ningún tipo de actividad que hiciera para divertirse. Su vida íntima era un misterio para todos. Nadie nunca pudo decir que lo conocía realmente. Sobre él no se sabía más que era un veterano de guerra, ya que cada que tenía la oportunidad alardeaba sobre esto, expresando que había enfrentado duras batallas de las que siempre salía victorioso. Más allá de eso, de vez en cuando mencionaba que vivía con su madre, pero refiriéndose a ella como esa señora, claramente de forma despectiva y distante. Cuando se le preguntaba por algo que no estuviera relacionado a estudio o guerra, su respuesta era cortante, impidiendo que alguien pudiese entablar una conversación con él. Era un sujeto misterioso y muy cuadriculado, le gustaban las cuentas exactas y gracias a eso manejaba muy bien su dinero, nunca se atrasaba en pagos, sabía cuánto gastaba, cuándo no podía gastar y la cantidad que tenía en su cuenta bancaria. Desde que llegó a Bogotá contaba con mucho tiempo libre, ya que no tenía un trabajo, así que decidiría empezar a impartir clases particulares de inglés a Claudia Morales Rincón, de 15 años, quien era la hija de una amiga cercana de su madre, quien había ingresado hace poco a estudiar la carrera profesional de lenguas modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. En el resto de sus horas libres se dedicaba a leer muchísimo, pues según él mismo expresaba, eso era lo único que lo sacaba de la realidad en la que vivía y que no era de su agrado. De hecho, uno de sus sueños más grandes era convertirse en un gran escritor. Este era otro de los temas que le gustaba hablar con las pocas personas con las que socializaba. Su libro favorito era El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, del autor Robert Louis Stevenson, el cual después de terminar de leerlo en inglés, lo conseguiría también en español con la intención de entenderlo mejor y analizarlo a profundidad. Este libro contaba la historia de un hombre que tenía dos personalidades, una era bondadosa y la otra diabólica. Lo que más le llamaba la atención a este hombre sobre el escritor era precisamente esa dualidad del ser humano, un debate sobre el bien y el mal que habita en un mismo individuo. De hecho, este libro se volvería importante en lo ocurrido, pues podría explicar un poco las razones de la terrible masacre de Poseto, producto de una mente completamente perturbada. Campo Elías decidiría entonces aventurarse a estudiar la carrera de literatura en la universidad con el anhelo de volverse escritor. Durante las clases conocería a Mario Mendoza, con quien tuvo bastante afinidad al compartir su amor por los libros y a quien también admiraba por ser un hombre de mucha más edad que él y aún así atreverse también a perseguir sus sueños. Mario expresaría reconocer rápidamente que su compañero era misógino crónico, pues no se relacionaba con mujeres en lo absoluto, no tenía novia y decía vivir con su madre, de quien hablaba
despectivamente, lo cual le resultó muy inquietante. Un día a la salida de la universidad, Campo Elía le dijo a su amigo que si lo acompañaba al centro a hacer unas vueltas y mientras tanto podían continuar conversando sobre algunos textos. El otro hombre aceptaría y ambos terminaron tomándose algunas cervezas en una tienda. Mario, quien hoy en día se desempeña como escritor, recordaría que ese día en la tienda una mujer con un niño se acercó al ahora asesino para saludarlo y él los invitó a sentarse un rato en la mesa junto a ellos. Cuando la madre y el menor se pararon para irse, Campo Elía sacaría un fajo de billetes de su bolsillo y se lo entregaría a ella diciéndole que por favor le pagara la matrícula al pequeño, que le comprara ropa y un par de zapatos. Después de que ellos se retiraron, Mario, lleno de curiosidad, le preguntaría a su compañero que si acaso el niño era hijo suyo, a lo que el sujeto respondió de inmediato que no, pero que simplemente le recordaba de una u otra manera su triste infancia, así que quería ayudarlos un poco. A las pocas semanas, los dos hombres se volverían a encontrar por casualidad en una cafetería cerca de la universidad, charlaron un rato y comenzaron a hablar sobre los libros que algún día escribirían. Sin embargo, en esta ocasión el ex militar se notaba un tanto melancólico e incluso depresivo y de repente le comenta a su amigo lo siguiente: ¿sabe qué, Mario? No vale la pena escribir en una sociedad como esta que todo lo desprecia. Es mejor actuar. Un comentario que después de la tan horrible masacre que este individuo cometió, crearía miles de teorías sobre el porqué de sus acciones. Y es que precisamente vamos a pasar a cómo fueron las últimas horas de Campo Elías antes de su terrible crimen. El miércoles 3 de diciembre de 1986, este hombre se levantaría temprano como de costumbre, tomaría un baño y se vestiría con su ropa impecable. Después se dirigiría al banco que quedaba cerca de su vivienda para retirar todos sus ahorros, ya que deseaba cerrar su cuenta. Se le entregaron 49,896 pesos con 90 centavos. Sin embargo, el ex militar haría el reclamo de que el valor era incorrecto, pues le faltaban 43 centavos, así que pediría que le entregaran exactamente lo que tenía. El empleado bancario le explicaría que en realidad no tenían esa denominación en centavos porque estos ya estaban dejando de circular, por lo que se le había hecho entrega de un saldo redondeado. El hombre no estaba dispuesto a aceptar, así que pidió que si no le podían dar la totalidad de su dinero, entonces anularan el retiro. Este detalle demostraba lo estricto y cuadriculado que este individuo era, aunque claro que se entiende que estaba reclamando lo que le correspondía. El empleado le pediría entonces que por favor esperara unos minutos y preguntándole a sus compañeros pudo reunir los centavos restantes y solo así el sujeto aceptó el dinero y se retiró del establecimiento. Seguidamente regresaría caminando a su casa, ingresó y se fue directamente hacia la cocina en donde se encontraba su madre y procedió a atacarla dándole un golpe con un martillo en la cabeza. Luego le haría 3 heridas con cuchillo en su estómago. No hay una certeza si hubo una discusión antes que haría detonar en su dualidad la parte más oscura y siniestra o si fue algo que desde que el sujeto se despertó ese día estaba planeando con cautela. Rita Elisa Morales acababa de ser asesinada a sangre fría por su propio hijo. Este mismo la dejaría tirada en el suelo para irse después a la habitación de ella a pasar la noche. Nadie podrá saber si en realidad descansó, si mejor se puso a leer o se había puesto a planear el aterrador acontecimiento que se llevaría a cabo al día siguiente. El jueves 4 de diciembre alrededor de las 10 a.m., el ex militar se dirigiría al edificio donde residía su estudiante de inglés Claudia con su madre Nora Becerra de aproximadamente 36 años. El portero del edificio lo anunció y dejó ingresar sin problema alguno, ya que era conocido por su recurrencia en el lugar. Una vez dentro del apartamento, no demoraría en actuar de forma violenta contra Nora, a quien amordazaría y amarraría mientras la manoseaba. Tristemente, su final sería igual de trágico que el de su amiga Rita, muriendo después de recibir 4 heridas con cuchillo. Parece ser que este tipo también intentaría abusarla, pues su cuerpo sería hallado sin sus medias veladas y con las piernas separadas, intentando exponer sus genitales en clara señal de este tipo de actos, pero según los forenses, por alguna razón la mujer no había sido finalmente abusada. Mientras tanto, Claudia se encontraba en su habitación estudiando sin siquiera percatarse que había alguien más en su vivienda y peor aún que su madre estaba siendo atacada por su profesor. Cuando este hombre ingresó a su cuarto, procedería a sentarse en la cama y a ponerle como tema de conversación el libro que le había regalado días atrás llamado El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Al tiempo que intentaba tocarla de manera inapropiada y besarla, claramente ante esto la joven reaccionó alarmada y de inmediato lo rechazó. Su triste final
final sería aún más aterrador, pues segundos después de esto, su maestro le produciría un total de 22 heridas con cuchillo y después se retiraría del cuarto mientras ella se desangraba en su cama. No hay información lo suficientemente detallada de por qué se sabe que el sujeto la tocó y besó, pero muy probablemente los forenses habrían encontrado algún rastro de ADN en la boca de la víctima o algo así. Una de las hipótesis que surgiría es que él se sentía atraído hacia Claudia y cuando ésta lo rechazó generaría furia en él que lo llevaría a ensañarse tanto contra ella. Después de asesinar a las dos mujeres, Campo Elías se va a su universidad en busca de Mario, su compañero de carrera y amigo de lectura. Por fortuna no logró encontrarlo ya que no se sabe cuáles eran sus intenciones, pero si ya en menos de 24 horas les había quitado la vida a 3 personas, casi que más o menos uno ya se imaginaba lo que podría estar pasando por la retorcida mente de este asesino. Este sujeto se va de nuevo a su vivienda donde tomaría una ducha, se cambió de ropa y tomó las sábanas de la cama de su madre para tapar su cadáver, ya que como sabemos estaba desde la noche anterior desangrándose en la cocina. Minutos después envolvería el cuerpo en papel y le prendería fuego. Cuando el fuego ya estaba bastante avanzado, el matricida y asesino múltiple saldría corriendo de su edificio pidiendo ayuda ya que su apartamento se estaba incendiando. Esa sería la excusa que usaría para que las personas abriesen su puerta y lo dejaran pasar para usar su teléfono y llamar a los bomberos. Una vez estaba dentro, se dispondría a cumplir su propósito real, asesinarlas a sangre fría. En cada piso elegía un apartamento y a sus víctimas. En el 301 dispararía contra Inés Gordi y Nelcy Cortés. La vecina del 302 saldría al oír el estruendo de al lado y eso le costaría la vida a ella también. El psicópata continuaría descendiendo. En el 101 dispararía contra Matilde González y Mercedes Gamboa, dos estudiantes universitarias. Había también una tercera, pero ella al escuchar el estruendo correría a esconderse en el patio y de esa forma lograría salvar su vida, pudiendo además avisar a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, pero con tan mala suerte que los oficiales pensaron que solo se trataba de un incendio, así que se marcharon diciendo que se encargarían de avisarle a los bomberos. Algo completamente lamentable, pues, o sea, lo más probable es que si la patrulla hubiese atendido la emergencia, posiblemente el atacante hubiese sido capturado y la tragedia que ocurriría unas horas después en el restaurante El Poseto se hubiera evitado. Es increíble. Cuando la pesadilla ya parecía estar finalizando, Campo Elías procedería a salir de la propiedad, pero justo en su camino se atravesaría Blanca Agudelo, quien también recibiría un disparo más. Aunque lastimosamente este jueves de horror estaba lejos de terminar, este hombre se dirigiría a otro edificio hasta llegar al apartamento 201 donde vivían una pareja de amigos. Clemencia sería quien le abre la puerta y al reconocerlo lo invita a pasar. Estuvieron charlando un rato, pero él se veía un tanto nervioso, no se quería sentar y caminaba de un lado para otro repitiendo las mismas frases. La mujer le ofreció una Coca-Cola, la bebida favorita de él, por lo que él aceptó con gusto. Ahí sí se sentó y tomó su bebida tranquilamente mientras que el apartamento de su madre ardía en llamas. Ella pudo notar que él se encontraba armado, pero no fue algo que le hizo pues como alarmarse, ya que sabía que él era muy desconfiado y por ser veterano de guerra usualmente andaba con algún revólver. Clemencia comenzaría a hablarle sobre su hijo llamado Andrés, diciéndole que le había ido mal en el colegio, a lo que el ex militar le pidió reiteradamente que no lo regañaba, pues el chico se tenía que arreglar. Ella no entendió muy bien a qué se refería y solo después todo tendría sentido. El propio Campo Elías hablaría brevemente con el joven y le dio un par de consejos. Después de un rato en la vivienda, el hombre le contaría a la familia que se iba de viaje y que la única familia que pensó en despedirse había sido de ellos. Habló de irse quizás a los Estados Unidos. Después dijo que mejor a China. En todo caso, dijo que no tenía planes de regresar. Hacia las 6:45 p.m., él se despediría de la mujer y su hijo, lamentando que José, el esposo de ella, no se encontraba en el lugar para saludarlo también. Le dejó saludos y les dijo que los quería mucho. Clemencia le preguntó si les escribiría, a lo que el sujeto le respondió que no se preocupara porque muy pronto iba a recibir noticias suyas. En esta interacción se pudo notar la otra faceta de Campo Elías, una desconocida casi para todos, donde era cálido, más cercano y bajaba la guardia, aunque lamentablemente la que más tenía control ese día era la turbia.
Eran más o menos las 7 de la noche de ese mismo día cuando este hombre ingresaría al restaurante El Poseto e iniciaría una de las masacres que marcaron la historia colombiana, como lo escuchamos al inicio de esta narración. Los afortunados que sobrevivieron este acontecimiento dijeron que el asesino estaba vestido de traje formal, muy elegante, llevaba corbata y su maletín en la mano, de donde precisamente había sacado su arma y en donde algunos alcanzaron a ver que tenía guardada una gran cantidad de munición. Joana Cubillos Garzón era tan solo una niña que cenaba junto a sus padres y su hermanita en el establecimiento cuando, después del pánico de ver a un hombre amenazando a los comensales, este mismo estaba enfrente suyo y dispararía contra su hermana, que tenía casi su misma edad, pero curiosamente a ella la dejó viva. Esta mujer le contaría a una popular revista del país que estaba cerca del asesino cuando lo vio colocarse el revólver en la cabeza y gritar: "Mi nombre es Legion". Segundos después retumbaría el autodisparo y él se desmoronaría enfrente de sus ojos. Minutos después llegarían las autoridades y le dispararon unas cuantas veces más. Esta versión pondría en duda quiénes en realidad habían acabado con la vida de este hombre, la policía o él mismo había decidido terminarla. Pues a ver, de que los oficiales lo impactaron no hay duda, ya que el cuerpo mostraba estos estragos, pero no se confirmó en realidad la causa exacta de muerte, aunque uno de los profesionales forenses dijo dudar de que Campo Elías siquiera hubiese pensado en quitarse la vida, ya que personas con su tipo de psicopatía usualmente no hacen esto, pues de una u otra forma quieren llenar su ego con las consecuencias de sus actos. Algo un tanto curioso y de lo cual no se habló mucho en los medios de comunicación es el hecho de que muchas de las personas fallecidas en el restaurante fueron acribilladas con balas de ametralladora Uzi, pero extrañamente Campo Elías contaba al momento del ataque solo con un revólver y cuchillo. Es por esto que se cree que varios de los asesinatos fueron cometidos por los mismos agentes policiales, quienes en el desespero de dar de baja al ex militar pudieron haber disparado sin la suficiente precaución, dejando como resultado víctimas que pudiesen haber sido en realidad sobrevivientes del ataque. Sin embargo, la veracidad de esto aún se encuentra en tela de juicio. El cuerpo sin vida de doña Rita, madre y primera víctima de su propio hijo, sería reclamado por su otra hija, quien se negó rotundamente a recibir también el cuerpo de su hermano, a pesar de que le informaron que el proceso legal así lo exigía. Ella demostraría total repudio a este hecho y con total razón nunca recibiría sus restos. Años más tarde, un sacerdote, quien conmovido por la historia de aquel hombre solitario que fue miserable en vida y muerte, quiso darle una cristiana sepultura, así que reclamó sus restos. Sin embargo, lo extraño de esto es que después se descubriría que esta persona no era en realidad un cura y poco se sabe quién era, cuál era su intención para reclamar los restos de Campo Elías y qué había hecho en realidad con estos. En los medios de comunicación se debatió mucho el tema de que, debido a que el asesino era un veterano de guerra, podría tener diversos trastornos mentales como secuelas de su participación en la milicia, que de una u otra forma lo llevaron a perder su cordura y a actuar de la manera en que lo hizo. Un perfilador criminal analizó la vida de este sujeto y explicaría que la infancia pudo ser algo también que lo había marcado bastante, ya que al ver en reiteradas ocasiones cómo su padre maltrataba a su madre, creció en él el rencor, la agresividad y lo asocial. Después, con el traumático suicidio de su progenitor, esos mismos sentimientos se transportaron a la única persona que quedaba a su lado, su madre. El hecho de que después de que asesinara a la mujer que le dio la vida y después de esto alrededor de 6 mujeres más en su edificio, podría significar que se estaba deshaciendo de toda imagen o representación de ella. Para este experto, Campo Elías no había ido al restaurante con la intención de cometer una masacre, ya que para él, de haber sido así, hubiese comenzado simplemente a disparar a cualquiera que se le cruzara en la calle sin tener que llegar a hacer el largo recorrido para llegar a Poseto, por lo que se propone la hipótesis de que el asesino en realidad sí se iba de la ciudad y quería disfrutar de una última cena en su lugar favorito, pero al reparar su entorno, familias reunidas, parejas enamoradas disfrutando y notarse a sí mismo tan solo, quiso, en palabras del profesional, dar muerte a esa normalidad que nunca vivió, o mejor dicho, la normalidad a la que nunca logró adaptarse y en la que veía a los demás ser felices mientras que él no lo era. Todos estos detalles
hablan mucho de la problemática mental que tenía este individuo, especialmente con las mujeres, o mejor dicho, este misógino, como bien supo describirlo Mario Mendoza, aquel amigo y compañero de clases que quizás también estuvo a tan poco de ser una más de sus víctimas. Cuando Mario se enteró de la masacre, quedó muy perturbado y comenzaría a cuestionarse una y otra vez si en medio de las largas conversaciones sobre los libros que leían y que tenían que ver con esa dualidad del ser humano que tanto le interesaba al ex militar, pudo haber alguna señal que omitió y que pudo evitar la tragedia. Sin embargo, nunca pudo vislumbrar algo. Siento un poco de culpa inevitablemente cuando veo a los parientes de las víctimas en los noticieros de televisión hablando y yo digo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué estando tan cerca no lo noté? Y la verdad es que era imposible. No hay herramientas para uno poder descubrir a un sujeto como estos, y menos a la edad que yo tenía entonces. Yo siento una gran pena, yo siento un dolor muy grande, pero me doy cuenta que tengo que tomar notas y que no puedo olvidar nada de lo que pasó con él. En el año 2002, este escritor colombiano publicaría un libro titulado Satanás, basado en lo ocurrido, donde además difiere de todo lo que los periodistas afirmaban sobre Campo Elías, que al ser un héroe de la guerra de Vietnam, había quedado trastornado y con graves problemas psicológicos, expresando que su impresión era que su compañero en realidad se sentía frustrado con el rumbo que había tomado su vida, se sentía atrapado en una realidad que no le pertenecía porque estaba llamado para grandes cosas, pero de repente estaba en Bogotá viviendo con su mamá, a quien tanto repudiaba, y sintiéndose completamente solo. Señaló además que en el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, el cual llevaba en el maletín la noche de la masacre, estaba la clave, apuntando a que no era la experiencia en Vietnam el problema, sino que era en realidad una sociedad que crea un clima insano, dañino y perverso, el cual el asesino no soporta más y estalla. El restaurante Poseto reabriría sus puertas 9 días después de lo sucedido, aunque con mucho temor de perder su clientela y buena reputación. Sin embargo, por el contrario, tuvieron más comensales que nunca, con esto sumados cientos de curiosos que querían ver el lugar y comer donde lo había hecho aquel misterioso asesino. Bueno, así concluye la historia de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad lo aprecio muchísimo. No me queda mucho más para decir, además estoy un tanto cansada porque estoy grabando en la madrugada, tú sabes, adrenalina pura. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se cuiden mucho. Por favor, en serio, pilas. Chao.